En la Biblia ustedes van a encontrar, el título del mensaje es "El dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional". Y te voy a explicar por qué es opcional el sufrimiento. En la Biblia ustedes van a encontrar dos palabras que tienen el mismo significado: Seol y Hades. No el Hades para tomar, ese no. Seol es una palabra en hebreo, por eso la van a encontrar en el Antiguo Testamento. Aparece 64 veces en el Antiguo Testamento y Hades significa lo mismo, pero está en griego. Por eso la van a encontrar en el Nuevo Testamento 10 veces. Estas palabras tienen el mismo significado y aluden al lugar donde van los espíritus de los muertos, de los que mueren. Ustedes saben muy bien que cuando una persona muere se disocia el cuerpo del espíritu. El cuerpo se va al cementerio, se va a la tumba, vuelve a la tierra, pero el espíritu, ¿a dónde va? Al Seol, al Hades. Dice la Biblia en Habacuc capítulo 2, versículo 5, dice que el Seol es la región de los muertos. Es el lugar donde van los espíritus de las personas que mueren. Eclesiastés capítulo 9, verso 3 dice: es el destino común para todos los seres humanos, buenos o malos, todo el mundo. Cuando muere, su espíritu va al Seol o al Hades, que es la región de los muertos. Se dice que el Seol es un monstruo que tiene una boca muy ancha, que todo lo engulle y que nunca está satisfecho. Siempre quiere más y siempre está recibiendo más y más espíritus de muertos. Desde Abel no ha parado de recibir, el Seol no ha parado de recibir espíritus de las personas que mueren. Dice en Proverbios capítulo 27, verso 20, el Seol nunca se sacia. Y en Proverbios capítulo 30, verso 15 y 16 dice: hay cosas que nunca tienen suficiente. El lugar de los muertos, el Seol, nunca tiene suficiente. Siempre quiere más y quiere más. Ahora bien, vamos despacito. Vamos metiéndonos. El Seol tiene dos compartimentos, dos secciones. Por un lado está el seno de Abraham o paraíso, como lo llama Jesús. El lugar donde van las personas que creyeron en Jesús mientras estaban aquí en la tierra. Aquellas personas que mueren perdonadas, aquellas personas que mueren habiéndose acogido a la salvación de Cristo Jesús, esas personas van al seno de Abraham o al paraíso, que es un lugar confortable, donde la gente tiene conciencia de lo que pasa y recibe consuelo permanentemente. Jesús explica esto en la parábola del rico y de Lázaro. En Lucas capítulo 16, verso 22 dice que Lázaro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, al lugar de los muertos, al Hades, al Seol, pero en el compartimento que se llama seno de Abraham. Allí era totalmente consciente de su estado y según Jesús recibía consuelo, estaba en un lugar reconfortable y recibía consuelo permanente. En Lucas capítulo 16, verso 25 dice: aquí está Lázaro, Lázaro está aquí, recibiendo en el seno de Abraham, recibiendo consuelo. Se cumplía la promesa de Dios. En Isaías 57:2
Dice, los que andan honestamente entrarán a disfrutar de paz y descansarán en sus lechos. Y dice Apocalipsis capítulo 14, verso 13, Dios bendecirá a los que mueran unidos al Señor Jesucristo. Descansarán de todo su sufrimiento, pues Dios los premiará por todo el bien que han hecho. Un lugar de paz, un lugar de descanso, un lugar de reposo, un lugar de consuelo, el seno de Abraham. Las personas que mueren habiendo aceptado a Cristo en el corazón, habiéndose acogido a la salvación que el Señor les dio, esas personas van derechito al seno de Abraham o al paraíso a recibir consuelo eterno. Pero hay otra sección en el Seol, en el Hades. La sección de el seno de Abraham, y hay otra sección donde van los incrédulos, donde van los impíos, donde van las personas que no se acogieron a la salvación, que no se abrazaron a la cruz, que despreciaron, rechazaron el mensaje del evangelio mientras estaban aquí en la tierra. Cuando mueren, derechito al Seol, al Hades, pero a la sección de los tormentos. Las personas en esta sección, a diferencia del seno de Abraham donde estaba Lázaro y recibía consuelo, las personas acá reciben tormento y son conscientes del sufrimiento. Jesús lo explica también. Todo lo enseña él. En Lucas capítulo 16, verso 22, dice: el hombre rico murió y su alma fue al lugar de los muertos, al Seol, al Hades. ¿Pero a qué sección? Y allí en medio del tormento, no puede ser el seno de Abraham, porque en el seno de Abraham hay consuelo. Así que allí en medio del tormento evidentemente había otra sección. Gritó Abraham: envíame a Lázaro para que refresque mi lengua. Estoy en angustia en esta llama. No es el lugar donde estaba Lázaro, es otra sección. El lugar del tormento. Dos secciones. El mismo lugar, Hades o Seol, seno de Abraham, donde van los buenos, los creyentes, los que se acogieron a la salvación, los que se abrazaron a la cruz. Y el lugar de los tormentos, donde van los espíritus de las personas que rechazaron a Cristo cuando estuvieron de paso en esta vida. Las dos secciones del Seol están divididas por un abismo. De modo tal que las personas que están en el seno de Abraham no pueden pasar al lugar de tormentos. Ni las personas que están en el lugar del tormento pueden pasar al seno de Abraham. Es decir, el que va al cielo, del cielo no sale. Y el que va al infierno, del infierno no sale. ¿Y quién dice eso? Jesús. Todo lo dice él. Dice en Lucas 16, 26, hay un gran abismo que nos separa. Le decía Abraham al rico que le pide clemencia. Dice, hay un gran abismo que nos separa. Jesús cuenta la parábola. Hay un gran abismo que nos separa. Ninguno de nosotros puede cruzar hasta allá y ninguno de ustedes puede cruzar hasta aquí. Hermanos, una de las lecciones más profundas que aprendemos de este pasaje es que hay tal cosa como el infierno y el cielo. Aunque haya personas que digan yo no creo en el infierno, no significa que no exista y no significa que no vaya a ir por el solo hecho que diga que no existe. Hay personas que aprenden demasiado tarde cuánto vale su alma. Este rico, desesperadamente, dice que deseaba que Abraham enviara a Lázaro a la casa de su padre donde vivían sus 5 hermanos para que ninguno de ellos fuera al lugar de los tormentos. Este hombre que había cruzado el umbral de la muerte y que ya no podía reorientar su destino eterno,
Wow, no me voy a cansar de decirlo. Cuando crucemos el umbral de la muerte no va a haber posibilidad de redención. No va a haber posibilidad de que nuestros pecados sean perdonados. No va a haber posibilidad de reorientar el destino eterno. El que va al infierno, del infierno no sale. Por eso Jesús está enseñando esta parábola y dice: el hombre rico está en el lugar de tormentos. Rechazó a Cristo mientras estaba en la tierra. Ahora está en el lugar de tormento y de allá no puede salir. Entonces él pide que por lo menos se le predique el evangelio a sus hermanos para que se arrepientan de sus pecados y no vayan al lugar de condenación donde está él. Necesitamos experimentar la condenación eterna para darnos cuenta que no vale la pena enajenar la felicidad eterna por un plato de placer momentáneo. Decímelo. Hace falta ser condenado eternamente para que aprendamos a valorar las cosas que son eternas, para que aprendamos a valorar el alma. Este joven rico recién cuando cruzó el umbral de la muerte se dio cuenta de lo importante que era su alma, pero ahora su alma ya estaba en el infierno, estaba en el lugar de los tormentos y no podía salir de allí. Hasta la resurrección de Jesús, todas las personas que morían, los espíritus de las personas que morían, sean buenas o sean malas, iban al Seol, al Hades. Seguramente vas a recordar a Samuel, un hombre bueno, que un día le dijo a Saúl, un hombre malo, rechazado por Dios. Le dijo en 1 Samuel 28:19, mañana tú y tus hijos estarán aquí conmigo. ¿Y dónde estaba Samuel? Samuel ya había muerto. Samuel ya estaba en la región de los muertos, ya estaba en el Hades o Seol, en la región de los muertos. Estaba allí en el seno de Abraham, disfrutando, siendo consolado, reconfortándose. Y entonces, ¿te acuerdas de la historia, no? Saúl hace traer a Samuel y el espíritu de Samuel viene y Samuel le dice: tú y tus hijos mañana estarán aquí conmigo. ¿A dónde? En el lugar de los muertos, en el Hades, en el Seol. ¿Pero en qué sección? Estarán conmigo en el lugar de los muertos, pero Samuel estaba en el seno de Abraham y Saúl se iba a ir al lugar de los tormentos por haber desobedecido 1,000 veces la palabra del Señor. Esto no es un juego de niños, ¿eh? Hermanos, no es un juego de niños esto. Estamos hablando de la felicidad o de la condenación eterna. Dice la Biblia en Job capítulo 24, verso 19. La sequía y el calor consumen las aguas de la nieve y el Seol a los que han pecado. Dice Isaías 5:14, el sepulcro ensancha su garganta y abre la boca en forma desmesurada para recibir a todos los que se la pasan en parrandas y diversiones destructivas. Por eso allí Salomón en el Antiguo Testamento dice: vale más pasar el tiempo en funerales que en festejo. Y por supuesto entiéndase que no está mal ir a una fiesta, siempre que la fiesta honre a Dios. Cuando Salomón decía que vale más la pena ir a un funeral, porque usted en una fiesta no va a ser motivado a pensar en las cosas eternas. ¿O alguien alguna vez en una fiesta fue desafiado a pensar en el más allá y arreglar cuentas con Dios? De ninguna manera. En la fiesta nosotros pensamos en la cosa de acá abajo, en el placer momentario, nunca en las cosas y en el valor del alma y de las cosas eternas. Como el joven rico, dice que era joven. Quiere decir que él no tenía pensado en morirse, como ninguno de nosotros. Tengo toda una vida por delante. ¿Y cómo lo sabes? Si Santiago dice, ¿cómo vas a decir eso si no sabes qué va a pasar mañana? ¿Cómo hiciste para comprar toda tu vida? ¿Cómo hiciste? Necio, le dijo Dios al hombre rico. Joven, joven.
necio, esta noche van a venir a buscar tu alma. Y todo lo que hiciste, todo el dinero que juntaste, ¿quién lo va a disfrutar? ¿No te tiemblan las piernas? El otro caso es el de Coré, Datán y Abirán. Rebeldes, hombres que se opusieron a Dios, se resistieron a Dios, se rebelaron contra las autoridades establecidas por Dios. Y dice que fueron castigados y descendieron vivos al Seol. Número 16:30. Vivos al Seol, al lugar de los muertos. ¿Pero a qué sección? Por supuesto, si eran castigados, iban a la sección de los tormentos, no al seno de Abraham donde estaba Samuel. ¿Te das cuenta? Todas las personas hasta la resurrección de Jesucristo, todas las personas que morían se iban al Seol, se iban al Hades, a la región de los muertos. Los buenos al seno de Abraham y los malos al lugar de los tormentos. ¿Dónde está el Hades hoy en día, el Seol? Aparentemente está en algún rincón de debajo de la tierra. ¿Y quién lo dice? La Biblia. Dice en el Salmo 139, verso 8. David dice, si yo subiera a las alturas de los cielos, allí estás tú. Y si bajara a las profundidades de la tierra, al Seol, allí estás presente, allá abajo. Dice Amós capítulo 9, verso 2. Aunque se escondan en las profundidades de la tierra o bajar en ellos hasta lo más hondo, hasta dentro del Seol, de allí mi propia mano los tomará. Isaías 14:9 dice, el Seol allá abajo. Jesús en Mateo 11:23 dice, y tú, Capernaum, hasta el Hades, hasta el Seol descenderás, allá abajo. Job, hablando de sus esperanzas, en Job 17:16 dice, a la profundidad del Seol descenderán. Y según Pablo, Jesús descendió al Seol cuando murió, al lugar de los muertos. Dice en Efesios capítulo 4, verso 7 en adelante, Cristo subió al cielo. ¿Pero qué significa eso de que subió? Pues significa que primero bajó a las partes más profundas de la tierra. ¿A qué se estaba refiriendo? Con todo lo que acabamos de leer, que el Seol o el Hades está en las profundidades de la tierra, lo que está queriendo decir Pablo es que Jesús, cuando murió y resucitó, se fue primero a las partes más profundas, al Hades, a la región de los muertos. ¿Y qué fue a hacer allá? Dice la Biblia en Hechos capítulo 2, verso 29. David habló de la resurrección de Cristo, el Mesías, que ni fue abandonado en el Hades, es decir, que Él estuvo allá abajo. ¿Y a qué sector del Hades fue Jesús cuando murió? Jesús se lo dice al ladrón que había sido al criminal que había sido crucificado con él. Le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. Para que Jesús pudiera cumplir su palabra de estar con este hombre en el paraíso, tenía que descender a la región de los muertos, tenía que descender al Seol, al Hades. Dice Lucas capítulo 23, verso 43, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Y qué propósito tenía Jesús de visitar el paraíso o el seno de Abraham, la región de los muertos, el Seol, el Hades, pero el sector del seno de Abraham, el paraíso? ¿Qué propósito tenía Jesús de visitar ese lugar? En primer lugar, encontrarse, cumplir la promesa que le hizo al hombre que lo declaró inocente en la cruz. Estarás conmigo ahí. Y en segundo lugar, para anunciar a todos los que estaban ahí, espíritus de muerte, de muertos, que habían muerto mirando hacia adelante, hacia el Mesías prometido. En el Antiguo Testamento la gente se salvaba mirando hacia adelante, mirando hacia el Mesías prometido, hacia la cruz del Calvario. Hoy nosotros nos salvamos mirando hacia atrás, hacia la cruz, algo que pasó hace 2000 años.
La gente del Antiguo Testamento miraba hacia adelante y entonces Él descendió al seno de Abraham para anunciarles a todo el mundo lo que ustedes creyeron. Ustedes creyeron que Dios iba a mandar un Mesías, pues el Mesías llegó. Ustedes creyeron a las promesas que hicieron los profetas en el Antiguo Testamento de que ese Mesías traería salvación y este es el día. El Mesías llegó y ustedes entonces la salvación está consumada. Fue para predicarles, para anunciarles buenas noticias. Pero según parece que Jesús también visitó el otro sector, donde están los espíritus atormentados de aquellas personas que murieron sin haber creído en el Mesías. Al fin y al cabo, Jesús era Dios y podía hacerlo. Él desciende en las profundidades como leímos y como el mismo David dice que no va a ser abandonado en el Hades, lo que significa que Él fue al Seol, fue al Hades, fue a la región de los muertos, fue al sector del seno de Abraham para encontrarse con el criminal que había sido muerto con Él en la cruz y para anunciarle a todas aquellas personas que habían muerto creyendo en el Mesías que el día había llegado. Pero parece también que cruzó al otro sector, donde estaban los espíritus de las personas que habían muerto sin creer en el Mesías. ¿Y cómo lo sabemos? Por lo que dice Pedro. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice: Cristo, aunque su cuerpo murió y lo pusieron en la tumba, su espíritu siguió viviendo. Y en espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados. Fue a proclamar su victoria a los espíritus que estaban presos, a los que en otro tiempo rehusaron creer. Así que desciende a las profundidades, se va a la región de los muertos, se va al Hades, se va al Seol, se va al compartimiento del seno de Abraham, se encuentra con el hombre que habían sido crucificado con él, anuncia las buenas noticias a todas las personas, pero después se va al otro sector para predicarles. ¿Predicarles qué? No la salvación, sino la condenación eterna, hermano. No fue Jesús ahí para decirle hay una nueva oportunidad, porque no la hay. Porque una vez que cruzamos el umbral de la muerte no hay segundas oportunidades. Hermanos, no hay segundas oportunidades. Ya no se puede reorientar el destino eterno de la persona. La Biblia dice, si vas al infierno ya no sales de ahí. Job, capítulo 7, verso 9. Si el hombre descendiera a los infiernos, ya no ascenderá, ya no saldrá de ahí. Juan, en el Nuevo Testamento, el apóstol Juan fue categórico. En Juan 3:18 dice: aquellos que han depositado en Jesús sus esperanzas de salvación, no les espera ninguna condenación eterna, pero aquellos que no creen en Jesús ya están condenados, ya están ahí en el lugar de los tormentos. No hay posibilidad de salir. La decisión de dónde vamos a parar en la eternidad la tomamos acá, mientras vivimos en la tierra. No se puede reorientar el destino eterno. Si vas al infierno, no sales de ahí. Y si vas al cielo, no se puede salir de ahí. Jesús no predicó la salvación en el Hades, en la región de los muertos, de los atormentados. No predicó la salvación, sino la terrible condenación. Les hizo saber que los que no habían creído ahora ya no tenían esperanza. Pero sí tenemos esperanza nosotros, hermanos. Él fue y predicó a personas que ya no tenían opción, que ya no tenían oportunidad, que ya no tenían esperanza. La tuvieron acá en la tierra como la tenemos nosotros y como la tuvo el joven rico, pero él la desperdició. ¿Y tú? ¿Estás aprovechando el tiempo de gracia que Dios está extendiendo sobre tu vida? ¿O hemos aceptado la mentira del diablo de que hay tiempo? La palabra favorita del diablo: hay tiempo. Sí, existe el infierno, te va a decir el diablo, pero hay una vida por delante, tranquilo, disfrutá. Como si fuera que en las cosas del Señor uno no va a disfrutar, ¿no? Y el diablo viene y te come la oreja y te susurra y dice: hay tiempo. Mañana.
Pero Santiago dice, ¿cómo te atreves a decir mañana si no sabes lo que va a pasar mañana? Cuando Jesús se presentó en la región de los muertos y de los atormentados para decirle, ustedes no creyeron, no creyeron en mí, en la salvación, pero hoy se efectuó y ustedes ya no tienen esperanza. Pero nosotros sí todavía tenemos esperanza. El joven rico se dio cuenta demasiado tarde que era importante su alma. Lo único que hacía era hacer tesoros en la tierra y nunca hizo un mísero tesoro en el cielo. Y Dios un día le dijo, necio, tonto, dice la otra versión, loco, dice la otra versión. Esta noche van a venir a pedir tu alma, Pero soy joven. Sí, pero esta noche vienen a pedirla. Una consideración final. Según parece que el día en que Cristo murió, el Hades, el Seol, sufrió una modificación. El sector de los atormentados, donde van los espíritus de los incrédulos, de los que rechazan a Jesús, o de los que dicen ser cristianos, pero su vida no se alinean a la palabra del Señor. Parece que ese sector no sufrió modificaciones. Los espíritus de las personas que mueren sin haber arreglado cuentas con Dios se van ahí, al Hades, a la región de los muertos, a la sección de donde están la gente que padece tormento, angustia. Pero la otra sección, la del seno de Abraham, parece que sufrió modificaciones. Porque antes el seno de Abraham estaba en el Hades, en el Seol. Y la Biblia dice que el Seol y el Hades están en las profundidades de la tierra. Pero hay algo que no se entiende, porque Pablo dice que cuando él muera se iba a ir a la presencia del Señor. Y él dice que había estado en el paraíso, en el cielo. Es decir, que el paraíso y el seno de Abraham ya no estaba en la tierra, en las profundidades, en el Seol. Ahora estaba en la presencia del Señor. ¿Lo quieres ver? Dice en 2 Corintios capítulo 12, versículo 2. 2 de Corintios 12:2. Pablo dijo, fui llevado hasta el tercer cielo, al paraíso. ¿Cómo al paraíso en el cielo? Si el seno de Abraham estaba, o el paraíso estaba allá abajo en la profundidad. Algo pasó. Y ahora el seno de Abraham o el paraíso no está en el Hades. Ahora parece que está allá arriba, en la presencia del Señor. Y hay otras palabras. La Biblia dice en Efesios capítulo 4, verso 7. Efesios 4, 8. Dice, cuando ascendió a las alturas, Jesús se llevó a la multitud de cautivos. Es decir, cuando Él murió, bajó a las profundidades y tomó a los cautivos, a los que estaban en el seno de Abraham, y los llevó al cielo. Dice en Efesios capítulo 4, verso 7, Cristo subió al cielo, pero primero bajó a las partes más profundas de la tierra. Bajó, le predicó a uno, le predicó a otros y luego llevó cautivo la cautividad. Luego llevó a las personas que estaban en el seno de Abraham. Arrancó el seno de Abraham y se los llevó al cielo. ¿Y cómo lo sabemos? Porque Pablo en Filipenses 1:22 dice, si muero iré a reunirme con Jesucristo. Las personas en el Antiguo Testamento buenas como Pablo, como Samuel, se iban al Seol. Ahora Pablo se va al lugar, se va al seno de Abraham o al paraíso que está en el cielo. Quiere decir que en el momento de la muerte Jesús tomó el seno de Abraham y lo llevó al cielo. Y hoy todos nosotros, todas aquellas personas que creen en Cristo Jesús al morir, nos vamos derechito a la presencia del Señor. Ya no tenemos que estar en el Hades, ya no vamos a pasar un lugar allí provisional, sino que nos vamos derecho a la presencia del Señor. En 2 Corintios capítulo 5, verso 1 dice, cuando muramos tendremos una casa en el cielo, ya no en el Seol. El seno de Abraham o el paraíso ya no están en las profundidades, ahora están
en la presencia del Señor. El mismo David sabía esto. En Salmo 49:15 dice: pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol. David se fue al Seol, Antiguo Testamento. Pero dice: Dios redimirá mi vida del poder del Seol porque me llevará consigo. Él sabía que iba a venir un día donde él iba a estar en la presencia de Dios. ¿Cómo vamos nosotros? Todas aquellas personas que creen en el Señor. Quiero hacerte una pregunta antes de que vayamos a casa. Puede que te moleste. Puede que esta pregunta resulte un tanto incómoda. Pero necesito hacerla porque quizás pueda cambiar el destino eterno y tu felicidad eterna dependa de la contestación a esta pregunta. Si hoy mueres, ¿a dónde vas? ¿Dónde va a ir tu espíritu? ¿Al Hades? ¿O Seol? ¿Región de los muertos? ¿Lugar de los tormentos? Y la Biblia dice que el Hades, la región de los tormentos, el Hades todavía existe, van los espíritus de las personas que no creen, y que va a permanecer hasta el juicio del gran trono blanco. Por eso dice en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, Apocalipsis 20:11, y vi un gran trono blanco. El mar entregó los muertos y lo mismo el Hades. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Y el que no estaba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Quiere decir que el Hades permanecerá hasta el día del gran juicio, el gran trono blanco. Ese día el Hades entrega a sus muertos y ahora que están en un lugar de tormento son entregados al lago de fuego, que es el infierno, a otro lugar de tormento. Y el Hades va a dejar de existir. Mi pregunta seria, seria. Si hoy mueres, ¿dónde amaneces? No me importune, pastor, con estas cosas. Más vale que empieces a pensar, hermanito querido. Más vale que empieces a pensar en las cosas eternas. ¿Y dónde va a ir tu espíritu? Si no quieres que te pase lo que le pasó al joven rico. Léelo. Dice la Biblia que fue llevado por los ángeles al infierno y despertó en el infierno. Despertó, hermano, qué experiencia. Así es la muerte. Cerrás los ojos acá y amaneces y despertás ¿dónde? ¿En el cielo o en el infierno? ¿Qué experiencia? Encontrarse en el infierno, donde ya no se puede salir de ahí. ¿Te das cuenta que hay un complot que nace desde el mismo infierno porque no se predican estas cosas? Cuando están en la palabra y cuando Jesús la predicó tanto. El diablo nos tiene entretenidos a todos con los chichecitos nuevos que van apareciendo, el mundo, el diablo, la carne, todos confabulados. Chiches nuevos, chucherías nuevas que nos seducen, fiestas de acá y de allá. En lugar de pensar en las cosas eternas y empezar a pensar a invertir en las cosas eternas. ¿Te das cuenta que hay un plan que nace en el mismo infierno? Donde en estas fiestas donde ya no se habla de Jesús, se habla de cualquier cosa menos de lo que tendría que hablarse. Porque lo que no se menciona no existe. Se sacó a Dios de las escuelas, se sacó a Dios de las entidades públicas, se sacó a Dios de la nación y se está sacando a Dios de las iglesias. ¿Te das cuenta? Pero el hecho de que no quieras pensar no significa de que el infierno y el cielo del otro lado no existan. Mi pregunta es, si hoy cierras los ojos, si hoy vienen por tu alma, ¿a dónde vas a ir? ¿Dónde vas a amanecer? ¿Dónde vas a despertar? En ese lugar de tormento donde estaba el joven rico, que aunque tuvo todo lo que quería cuando estaba en la tierra, pero rechazó a Cristo, ahora en el infierno le pide a Abraham que por favor mande a Lázaro a que le predique a sus hermanos. No, él dice, ellos tienen a los profetas, tienen la Biblia, tienen la iglesia, tienen los cristianos, que escuchen.
Sí, pero dice, necesito que alguien se levante de los muertos. Y Abraham le dice, no, ni aun cuando se levante de los muertos van a creer. Tienen a Moisés y los profetas, tienen la palabra de Dios, que la lean, que la escuchen. Lo que estamos haciendo nosotros. Pero el joven rico rechazó las enseñanzas de Moisés y de los profetas. Rechazó la palabra de Dios. Y un día amaneció en el infierno, en el lugar de los tormentos, en el Hades, en el lugar de los tormentos. Insisto con esta pregunta. Si hoy vienen por tu alma, ¿dónde despertarías? Y no digas, Dios quiera que vaya al cielo. No, porque Dios quiere que vayas al cielo. Esto no es cruzar los dedos y cerrar los ojos y... No. El diablo no te va a llevar al infierno. Y Dios no te va a llevar al cielo, a menos que lo quiera. Esta decisión la tomamos nosotros, mientras estamos acá en la tierra. La decisión de dónde vamos a pasar la eternidad y cómo será nuestra vida en el más allá, la tomamos acá, mientras estemos en la tierra. Es hora de comenzar a pensar en las cosas eternas. Es hora de comenzar a invertir en las cosas eternas. Porque el tiempo pasa y uno no sabe qué va a pasar mañana. Pónganse de pie, por favor. Y cierra tus ojos un instante. Quiero hacer una oración. Todo el mundo va a cerrar sus ojos y va a meditar y pensar. Y dice, pastor, esto a mí no, porque yo ya vengo a la iglesia hace 15 años. Más vale que empieces a examinarte si estás bien delante de Dios. Yo me examinaría una vez más a la luz del Espíritu Santo. ¿Qué quiere que le diga? Quiero hacer una oración, ayudar y apoyar a aquellas personas que en esta tarde se han sentido tocados por la palabra de Dios. Aquellas personas que fueron profundamente desafiadas por la palabra de Dios y que no quieren salir de acá sin haber tomado una decisión por Dios. Avergonzando al diablo, avergonzando al mundo. Personas que en esta tarde quieren rendir su vida a Dios porque quieren una eternidad con Él, porque quieren ir derechito al paraíso, a la presencia del Señor. Así que quiero animarlos y aún a los creyentes, a las personas que por ahí tienen dudas acerca de su salvación. Y como sé, pastor, quiero hacerte otra pregunta. ¿Puedes recordar el día en que te encontraste con Jesús? Si yo te preguntara que me contaras detalles acerca de ese día en el que te convertiste, ¿me puedes dar detalle? Pues si no lo recuerdas, entonces que quizás nunca lo tuviste, porque uno nunca olvida ese encuentro con el Dios de la gloria. Así que si no tuviste ese encuentro, aunque hayas venido a la iglesia por años, te invito a hacer esta oración de entrega. Entonces el camino al cielo comienza con una declaración de fe, con nuestros labios proclamando a Cristo como nuestro Señor y Salvador de la vida. El camino al cielo comienza arreglando cuentas con Dios, confesando nuestros pecados, dejando nuestros pecados en la cruz y abrazándonos al crucificado. Así que quiero animarlos a todos. Digan, Señor Jesús, he entendido tu palabra en esta tarde. Tu palabra me ha confrontado. Yo no quiero ir al lugar de los tormentos de ninguna manera y no quiero hacerlo por temor. No quiero hacer esta decisión en esta tarde por temor ni por miedo. No, pero tu palabra fue muy clara.
Señor, no quiero el mismo destino que ese joven rico. No quiero ese destino de tormento. Quiero un destino de gloria aquí en la tierra y quiero un destino de gloria allá en los cielos. Así que ahora abro mi corazón. Diga, abro mi corazón y te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Vengo a la cruz del Calvario. Diga, vengo a la cruz del Calvario y dejo a tus pies mis pecados y dejo a tus pies, Señor, todas mis faltas. Y ahora declaro que la salvación de Dios está sobre mi vida. Te hago el Rey, el Señor, el Salvador. Diga, te hago el Rey, el Señor y el Salvador de mi vida. Abro mi corazón y que Dios venga y me visite con vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén.